Desde la sociobiología, Edward Wilson nos ilustraba sobre una característica que tienen pocas especies, entre ellas la nuestra, que es la eusocialidad, consistente en que sus integrantes interactúan procurando lo bueno o mejor para el colectivo. Sin embargo, como se puede escuchar en este programa, parece que vamos en la dirección contraria, hacia lo antieusocial, o como también diría Zygmunt Bauman, hacia una sociedad líquida o diluida. A través de lo divulgado por los dos expertos entrevistados en Eres, hablamos de Ser Es, se puede sacar la conclusión de que estamos yendo hacia una sociedad vaciada, empleando el término aplicado al característico medio rural. Una sociedad vaciada mediante sujetos ficticiamente empoderados, pero existencialmente despojados por la codicia imperante en nuestro mundo presidido por el materialismo. Paradójicamente, en cambio, como pone de manifiesto el primer entrevistado, estamos conformando una sociedad cada vez más controlada, incluso a través del descontrol, alcohol, ansiolíticos, etc. También vaciada éticamente, como se pone de manifiesto en la segunda entrevista, mediante unos valores acordes al capitalismo imperante, con un claro protagonismo en ello de las nuevas tecnologías y la educación, cada vez menos humanizadas y dominadas por la consecución. Una sociedad, en definitiva, donde el aparecer es más importante que el ser. Continuamos con nuestro programa Eres, hablamos de seres, en este caso abordando también cuestiones fundamentales sobre el yo, sobre la sociedad, y para ello contamos con la amable contribución y presencia de otro especialista. Como ya viene siendo habitual, al principio de manera anónima, para centrarnos en el eres y en el ser, le formulo las cuestiones habituales. ¿Quién eres? Bueno, es una pregunta tan interesante como compleja de responder, a mi juicio. Si partimos de ese axioma de que yo no soy sino siendo lo otro de mí mismo. Si esto es así, si uno acepta esta especie de enunciado protocolario, la visión que uno mismo puede dar de sí mismo siempre será parcial, será cargada de subjetividad y por tanto muy arbitraria. Necesitaría reunir a muchos otros y otras que fueran completando ese relato, un relato que por otra parte nunca puede cerrarse, ¿no? Sería como una especie de círculo abierto, una espiral. ¿Y cómo eres? ¿Cómo te definirías? Igual de compleja. Aparentemente es una cuestión sencilla. Depende casi siempre del contexto. No es una mónada leibniziana, no aislada, o una especie de circunferencia cerrada y perfecta. Depende en el plano en el que esté. No soy la misma persona en un aula, en el trato con mis familiares o en un bar. Eso me lleva a pensar mucho en la persona, la máscara. Somos Sí, estaba pensando en eso, sí. una representación y en cada momento, a cada situación, esa máscara es una máscara muy fugaz y así como, diría, tornasolada. Adopta distintas formas y figuras dependiendo de cuál sea la mayor o menor proyección de luz. Como el calidoscopio, que también muchas... Efectivamente, ¿no? ¿Quién eres? Tomaría esa metáfora, ¿no? Bueno, pues soy como esas figuras que se forman en el calidoscopio cada vez que uno se asoma a su brocal y va girando lentamente. Y con un número limitado de piezas, sin embargo, se produce una infinidad de figuras cristalográficas, algo así. Y ya ser es, ¿qué es el ser? También no creo que pueda responderse de una forma monolítica, ¿no? El ser inicialmente es un componente gramatical de la lengua, es un verbo y por tanto pone las cosas en movimiento. Es asémico, no tiene un significado como tal, sino que es una cópula. Claro, ese ser gramatical tiene poco que ver
con el ser de la ontología, de la filosofía, de la metafísica. Ahí ya entramos en otro terreno. Ese ser es un ser que está ligado a la pujanza, a la fuerza, dinamis, y por tanto aquí ya entraríamos en otro terreno que nos llevaría muy lejos, ¿no? Pero de nuevo hay una polisemia en el propio ser, ese ser que también se puede sustantivar, y somos los seres, el ser, ¿no? Tu propio programa incide en ello. Bien, ese ser cargado semánticamente puede llegar incluso a ser muy peligroso. No lo sé. Y en plural, ¿somos? ¿Cómo somos? Como especie, Bueno, colectivamente, como sociedad. es complejo también. Claro, aquí hay un problema que tus preguntas un poco sugieren, ¿no? El subtexto o la intrahistoria de todo esto. Aquí hay varios conceptos que pueden unirse o están concatenados, ¿no? Todo más o menos está interrelacionado, ¿no? Las cosas no están, decía un presocrático, cortadas en seco como por golpe de hacha, ¿no? La realidad las cosas están interrelacionadas, todo es coalescente, en definitiva. Entonces el problema está probablemente en ese hábito filogenéticamente adquirido y socialmente reforzado, al que llamamos yo, y que ha hecho posible la supervivencia del sapiens en términos evolutivos, pero ese yo, su afirmación, yo soy. Si le ha permitido sobrevivir al mismo tiempo, nos damos cuenta que ya desde hace unos cuantos siglos, ese yo soy no es sino aquello que está poniendo en riesgo el nicho ecológico. Con lo cual, a mi juicio, la gran tarea planetaria, ese somos al que aludía tu pregunta, reside en el paso de lo egológico a lo ecológico. Ecológico entendido en su amplitud, de nuevo también significativa. No se trata tanto de plantar árboles en un bosque que ha sido quemado, que también se trata de algo mucho más profundo. O sea, se trata de ir desligándonos, de ir desasiéndonos de nuestro propio yo, si eso es posible, para entrar en una nueva dimensión de nuestro trato con otros seres humanos, con otros seres vivos, con aquellos elementos abióticos que nos configuran, viento, etc. Por tanto, bien, me quedaría un poco con ese somos que tiene una tarea hercúlea, inmensa, homérica por delante, y que difícilmente podrá llevar a cabo. Claro. Bien, pues ya toca presentar a nuestro invitado, Vicente Ordóñez Roig. Es profesor y filósofo con una amplia trayectoria académica. Ha sido profesor en varias universidades, incluyendo la Universidad Jaume I de Castellón, la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad de Valencia. Forma parte del grupo de investigación contra la ignorancia y la superstición. Ha contribuido en revistas académicas con artículos sobre diversos temas, incluyendo la obra de Platón, de Hegel, de Marx, Emmanuel Severino, Santiago López Petit, o la relación entre música, poesía, antropología y filosofía, como por ejemplo en el estudio de cómo la música de Brahms ha influido en el pensamiento de Wittgenstein, ¿no? En definitiva, Vicente Ordóñez Roig se ha interesado por la relación entre filosofía, estética y política contemporánea. En tu obra Reflexiones sobre la extinción del yo, Vicente, abordas cuestiones sobre el yo y su posible anulación, precisamente lo que estabas comentando hace unos momentos. ¿Cuál es tu visión de la extinción del yo y si consideras que es posible? Sí, está un poco ligado a la última cuestión que hablábamos. Bien, está en este artículo al que mencionas, lo que trataba era de dar una perspectiva quizá no muy conocida, poco explorada, debido a la falta un poco no solo de interés, sino de curiosidad por ahondar en otras corrientes, en otras tradiciones de pensamiento alejadas a la occidental. Me interesa bastante el pensamiento
así denominado oriental, lo que sucedió en la India, no solo en la misma época en la que se desarrollaba, en la que surgía eso que hemos venido a denominar filosofía, sino mucho antes, ¿no? En esos escritos que se interrelacionan con la vida sagrada de un pueblo. Y más allá, ¿no? Quiero decir, me interesa mucho también pues, el pensamiento antiguo de China, de Japón, etc. Bien, en ese artículo exploraba algunas de las posibilidades que la filosofía oriental fue abriendo en esa línea discursiva que entiende el yo como una ficción. Esto es lo importante. Claro, nuestras creencias, nuestras certezas, nuestra psique, nuestras emociones, etcétera, todo se basa en el yo. Si nos vamos a un terreno meramente cultural, la fenomenología, la psicología, la ciencia se fundamenta en un yo o en la concatenación de muchos yoes. Sin embargo, me parecía, repito, interesante esa visión que desde las filosofías orientales se proponía al señalar que el yo no es sino fruto de una ilusión. Es un concepto transitorio, ficticio, que hemos construido precisamente para asegurar nuestro estar y nuestro ser en el mundo, ¿no? Y sin embargo, eso tan preciado, si uno escarba con una cierta profundidad, puede llegar a descubrir que está asentado sobre la imaginación, la ilusión, la ficción, etc. Lo cual tampoco es ninguna novedad. Quiero decir, somos seres que construimos nuestra realidad lingüísticamente, ¿no? Tratamos o tendemos más bien a pensar que hay una correspondencia entre nuestro lenguaje y la realidad, ¿no? Y que todo lo real es racional y viceversa, ¿no? Como sostuvo alguien ya hace algún tiempo. Sin embargo, claro, nuestro lenguaje es capaz de captar ciertos aspectos de la realidad, ¿no? O de construir o de reconstruir. Es un proceso de retroalimentación. Sin embargo, pues hay a ciertos niveles macro-microscópicos en los que es completamente inútil, ¿no? Comentábamos esto de, bueno, pues, hemos conseguido mandar satélites al espacio, hemos pisado la Luna, etcétera, pero sin embargo hay cuestiones muy primarias relacionadas con el ser, ¿no? Que no consideramos. Sí, es cierto, nuestra ciencia, por ejemplo, que es aquello de lo que más probablemente orgullosos estamos y que colocamos en un nivel epistémico superior, ¿no? La ciencia es episteme. La ciencia es episteme, quiere decir aquello que se pone por encima de cualquier otro discurso, porque se presenta a sí mismo como necesariamente verdadero o apodíctico. Es incuestionable. La ciencia tiene esa fuerza, ¿no? Epi, histesthai, ¿no? Se dice en griego, el ponerse algo por encima de cualquier otro, en este caso, discurso. Sin embargo, la ciencia descansa en nuestra ficción lingüística como cualquier otra parte del sapiens, ¿no? Con nuestra ciencia fundamentalmente newtoniana hemos conseguido llegar a la Luna. Más allá, las cosas se complican notablemente, de ahí que es muy complejo, pero hasta la Luna los principios de Newton nos permiten viajar, construir puentes, qué sé yo, un montón de cosas prácticas, ¿no? Sin embargo, no hay que olvidar, parece bastante sensato no olvidarse, bueno, pues de nuestra futilidad, fragmentariedad, carácter ilusorio, etcétera. Y a ello es a lo que aluden en parte, creo que muy certeramente, otras tradiciones de pensamiento, y sobre ello quise un poco reflexionar en este artículo que mencionabas. También has investigado sobre sociedades de control, ¿no? ¿Podrías aclararnos más este tema? ¿Cómo defines las sociedades de control? Sí, es un tema que me interesa, es un tema complejo, es un tema sobre el que, bueno, este curso, por ejemplo, yo trabajo, estoy en el área de filosofía moral y política de la Facultad de Filosofía y Antropología de la UNED y, bueno, este curso
por ejemplo, ofrecí una asignatura que va a tener una continuidad que se llama Sociedades de Control, ¿no? Sí, trato de ofrecer una visión que tiene pues, rasgos éticos, políticos, antropológicos, etcétera. Punto de partida, formar parte de cualquier colectivo implica algún tipo de control. El control no es negativo per se, no es algo negativo por sí mismo. Entonces, quizá el primer tipo de control es fisiológico, ¿no? Debemos aprender a controlar nuestras secreciones, nuestros impulsos, el hambre, el llanto, etcétera. O sea que es un mecanismo de regulación y autorregulación, no solo individual, sino colectivo, ¿no? Social, etcétera. Se nos conduce por el camino del control. Claro, no es este control exactamente el que me interesa, ¿no? En antropología es muy interesante porque me parece muy interesante la vertiente que abre la antropología por cuanto, claro, el investigador de campo o la investigadora de campo tiene que controlar un montón de elementos en los trabajos de campo etnográficos y antropológicos. Surge muy a menudo el concepto de control. Tienes que controlar un montón de variables que no conoces, una lengua, tradiciones, formas de vida muy diferentes a lo que uno está acostumbrado, ¿no? Entonces trata de controlar todos esos datos, todos esos fenómenos. Ahí hay un tipo de control que es diferente, el control fisiológico, el control anatómico, también del control sociológico, inicialmente, control más que podemos adscribir a lo familiar, a lo cotidiano, etc. Hay un elemento diferente. Pero ¿y qué ocurre si profundizamos un poco más allá? Analizamos el control desde una perspectiva política. Bueno, siguiendo, podemos rastrear diversos autores que han tratado de trazar algunas de las líneas maestras de ese control. Pienso en el voluminoso ensayo de Max Weber, Economía y Sociedad. Es un ensayo iluminador y creo que ahí se encuentran muchas claves de lo que sucede. Podemos irnos, por ejemplo, pues a Foucault, desde luego a Deleuze, que ha tratado a Guattari, ¿no? Etcétera. No es tanto, lo que me interesa no es tanto una colección de nombres, sino cómo ese control se plasma políticamente en nuestras sociedades contemporáneas. ¿Qué elementos existen de control? Cómo nosotros como sujetos de unas sociedades muy determinadas, muy concretas, que han sufrido unos cambios estructurales fortísimos, ¿no? En las últimas 2-3 décadas, ¿no? Hemos asistido casi a un salto cuántico, ¿no? No tenemos todavía, me parece, el tiempo necesario o la perspectiva necesaria para calibrar bien, ¿no? Pero estas últimas 2-3 décadas están suponiendo una serie de cambios estructurales muy fuertes a todos los niveles, ¿no? Entonces, bien, en estas nuevas sociedades en las que estamos instalados, ¿cómo se controla a los sujetos? ¿Con qué fines? Etcétera. Entonces, pues bueno, me ha interesado profundizar en esos mecanismos de control que hay a través de las nuevas tecnologías, pero también otras cosas, ¿no? Por ejemplo, hay un ensayo pequeñito que se publicará en breve, creo que a finales de este año o principios del año que viene, que lleva por título Alcohólatras, y en el que hablo del alcohol como, paradójicamente, un medio que a través del descontrol sirve para controlar a las masas, a las gentes, ¿no? Bien, por eso decía, el control es un elemento que es polimórfico. Lo que más me interesa es detectar formas que habitualmente suelen escapar a un escrutinio cotidiano y a través de las cuales somos controlados o nosotros mismos incluso en muchas ocasiones ejercemos un tipo de control, haciendo casi la tarea de esa especie de servidumbre voluntaria sobre la que ya hablo hace mucho tiempo, Etienne de la Boétie, ¿no? Y que parece que todavía producimos y reproducimos con nuestras acciones cada vez más. No sé si se puede conectar lo que estabas comentando sobre las sociedades de control, sobre las sociedades disciplinarias y este auge de la extrema derecha. No sé, brevemente, simplemente por actualidad. Bien, hombre, la pregunta es complejísima. La política siempre es a posteriori.
El problema, de nuevo, son tantos los estratos, son tantos los niveles que es complicado. Está claro que todo el tema de la desinformación, de las redes sociales, etcétera, influye en conformar eso tan extraño que denominamos opinión pública. El despliegue de políticas, en el caso de España, en los últimos años, bastante radicales en el sentido etimológico, ¿no? Que tratan de ir a la raíz de las cosas, ¿no? Y por tanto necesarias. Son políticas a escuchar la palabra radical en el contexto político y pensar en contenedores en llamas, vidrieras rotas, asalto a los bancos. No, radicales, es ir a la raíz de las cosas, ¿no? Y es cierto que en los últimos tiempos se plantearon cuestiones radicales muy interesantes que en el ámbito español eran muy novedosas, ¿no? Por ejemplo, hablo de cosas como si habría que limitar el debate sobre el consumo de la carne animal o cuáles son las estructuras desde las que se ha ido configurando las desigualdades, por ejemplo, entre personas, ¿no? Bien, obviamente, políticamente estos problemas difícilmente se podrán solucionar, pero se pueden enfocar de una forma o de otra. Hay un ligero, ¿no?, acento que puede llevar hacia tipo de políticas públicas o de otras, ¿no? Dependiendo de quién esté en un gobierno, pues puede potenciar el que haya más recursos para la escuela pública, para la sanidad pública, etcétera, esos recursos que hay se pueden tratar de menguar o incluso saquear lo público para desestructurar y permitir esa especie de libre mercado que nadie controla, que nadie sabe muy bien lo que es, lo definitivo que implica es el enriquecimiento de unos pocos y el sufrimiento de los muchos, ¿no? El despojamiento, en definitiva, como contrapartida de la codicia, quienes están en las posiciones privilegiadas. Entonces, no sé muy bien qué podría explicar el auge, pero quizá en parte esa desinformación unida a una reacción cuando a alguien le empiezan a contestar ciertas evidencias que son muy internas y a mí que no me dejen, a mí me van a impedir hacer esto o lo otro, de nuevo el yo, esa gran ficción configurando ese yo soy yo. No. Tú no eres nada o no eres nadie, en definitiva, pero configura esa especie de ficción, pues hace que uno tenga esa especie de seguridad y reaccione, ¿no? Es una reacción, desde luego, frente a diversos elementos cuyo análisis creo que escapa a algo tan somero. Como decía al principio, formas parte de un grupo de investigación contra la ignorancia y la superstición. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Porque esto sí que tiene mucha enjundia, ¿no?, por decirlo de alguna forma. ¿Qué nos puedes decir contra la ignorancia y la superstición, Vicente? Bien, es una pregunta que no me esperaba, pero me parece muy, muy interesante. Fíjate que es un grupo de investigación cuyo proyecto ha dirigido una persona con una larga trayectoria en el pensamiento filosófico-político, como es la profesora Marta García Alonso, que también es compañera además en la UNED. Pero es curioso porque efectivamente es la ignorancia y la superstición, pero desde una perspectiva ilustrada. Sí. Es el pensamiento fundamentalmente de Feijóo y de Bale, ¿no? Entonces, pero es curioso cómo lo que en el grupo de investigación se ha trabajado fundamentalmente ha sido, pues, sacar a la luz aquellos elementos de superchería, de metafísica burda, religión, pero entendida no desde una perspectiva teológica, sino como un instrumento precisamente de amedrentar a las masas o de controlar, etcétera, etcétera y tal. Cómo eso fue analizado críticamente en el siglo XVIII, fundamentalmente XVIII, en Europa y en concreto en España. Lo más interesante, por no extenderme mucho en este punto, es trazar con mucha cautela, pero se pueden trazar ciertas analogías con el momento actual y esto conectaría exactamente con lo que tú estabas comentando antes, ¿no? Como la ignorancia, la superstición entendida de otra forma, ¿no? Por supuesto,
a lo que ocurrió en el XVIII, ¿no? En el siglo de las luces europeo, pero como sí que uno encuentra sorprendentes e inesperados paralelismos y curiosas parejas de baile que atraviesan los siglos como si fuera la luz atravesando el espacio, ¿no? Con una velocidad. Bueno, aclaremos a la audiencia que no se trata de Feijóo, la actual líder del No, Partido Popular. Lorenzano, Benito. Sí. Y ya para ir terminando también me resulta muy interesante, y bueno, yo no solo porque me resulta a mí, sino porque en tu obra, esa conexión que haces entre filosofía, bueno, filosofía y estética, pero estética además estás con la poesía, con la música, con el ejemplo que dije antes de la conexión entre la música de Brahms y Wittgenstein, ¿no? Ahí este interés tuyo de las relaciones entre filosofía, música, poesía, ¿cómo ves esta interacción entre estas disciplinas, entre estas artes, si se pueden llamar también? ¿Cómo influyen en tu pensamiento y viceversa, ¿no? Porque la relación puede ser mutua. A lo mejor también la música te influye o la poesía, como he visto en tus escritos, también tienes bastante querencia por la poesía. ¿Cómo es esta relación, Vicente? Bueno, es una relación inversa, me atrevería a decir. O sea, mi formación inicial es musical. Yo llego a la filosofía después de haber estudiado música. Música y poesía quizás son lo mismo, como pensaba Platón, no lo sé. Pero bueno, siempre he tenido, pues mi forma de ver la realidad es muy musical, muy poética y también filosófica, entendiendo filosofía no como esa especie de academicismo escolástico tan del gusto de mucha gente, que es fundamentalmente, bueno, pues esa filosofía autorreferencial, sectaria y tremendamente aburrida con la que uno se puede encontrar de forma bastante habitual. No es esa la filosofía que me interesa, desde luego. Esa gente que no hace más que repetir lo que dijo X, Y, Z con una sarta de cuentas en la mano, ¿no? De forma oracular y tal. No me interesa esa filosofía rabínica, sino que me interesa la filosofía aventurera, la filosofía experiencial, la filosofía que te hiere o que abre nuevos caminos al pensar, ¿no? Entonces, bueno, en esa forma que tengo de entender la filosofía, que es, de nuevo, particular, subjetiva y completamente arbitraria, que decir, no es que yo esté diciendo que esta es la filosofía buena y la otra. No. A mí lo que me interesa es esto. Hay otra filosofía para la que no tengo ningún tipo de interés y que, ya digo, sobre todo me aburre soberanamente. Entonces, pues bueno, en esa filosofía sí que creo que encaja, hay una conexión muy fuerte con la poesía, con la música, etc. Estoy pensando, por ir un poco más allá o por concretar, ¿no? en nombres. Sí, por favor. ¿No? Bueno, por ejemplo, pues un pensador pues, viene de la filosofía, aunque luego se dedica a la antropología, como es Levi Strauss, ¿no? Ahí poesía, música, no sé, las mitológicas tienen una estructura, como comentaba muy bien un filósofo y antropólogo al que quiero mucho, es Tomás Pollán, tienen una estructura, las mitológicas, por ejemplo, que es completamente musical, ¿no? Con una abertura, acaba con un final, etcétera, etcétera. No lo sé. En el pensamiento, pues no sé, lo encuentro pues en pensadores como Michel Serres o qué sé yo, James Clifford. Hay mucha gente, ¿no? Que no quiero tampoco aquí hacer una especie de catálogo, ¿no? Pero bueno, que no me parece que sea un ámbito tan extraño, más si cabe en nuestra tradición filosófica en castellano, muy vilipendiada, muy poco atendida, a mi juicio. Una obra pues viene avalada por el cuño y el sello de lo foráneo, pues se le presta mucha mayor atención, pero en nuestro caso, además, tenemos que, bueno, la obra de Machado, con su heterónimo de Juan de Mairena y con María Zambrano, ahí hay un territorio muy fértil, muy interesante y a mi juicio riquísimo de las conexiones entre, en concreto, filosofía y poesía. Pero bueno, si uno piensa pues, en otros pensadores como García Vaca, con su obra sobre la filosofía de la música, etc. Bien, hay cosas interesantes que se pueden rastrear y que, bueno, tenemos una tradición
creo, a reivindicar en ese aspecto y bueno, eso podría decir. Pues ha sido un placer escucharte, Vicente. La verdad es que toda esta relación entre el ser, entre la sociedad también, como hemos visto, y entre la estética, o sea, nuestras producciones, como pueden ser culturales, en este caso, como puede ser la música o la poesía. Espero que los oyentes hayan escuchado también esta composición que has hecho tan magnífica al respecto y que te agradecemos un montón. Vicente Ordóñez, muchísimas gracias por tu colaboración. Gracias a ti. Un saludo. Bien, pues volvemos a cruzar el charco, como se suele decir, y nos vamos en este caso a Uruguay, a Montevideo, con la compañía de Pablo Romero García. Pablo Romero García es profesor de ética en la Universidad CLAE, o el Centro Latinoamericano de Economía Humana de Montevideo, especialista en política y gestión de la educación, también en la Universidad de CLAE, fundador y coordinador del proyecto cultural ARGE, asesor de CFE, el Consejo de Formación en Educación de la ANEP, de la Administración Nacional de Educación Pública en Uruguay. También es ensayista, articulista en medios locales y extranjeros, autor del premiado libro Sobre el sentido de educar, publicado en 2021, y también del poemario Asueto de las máscaras, publicado en 2007. Es ponente a nivel nacional e internacional sobre temas educativos, participa asiduamente en los medios de comunicación, ha realizado ciclo de columnas de filosofía en Radio El Espectador, en el canal Televisión TV Ciudad, y conducido el programa Punto F, el placer de pensar, en Ciudadela FM. Por tanto, a Pablo Romero ves que así combina su pasión por la educación con la cultura, la filosofía, y tiene un enfoque de la enseñanza y su visión de la educación como una vacuna, lo cual nos invita a reflexionar sobre el papel crucial que desempeña la educación en nuestra sociedad. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias por tu colaboración. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer y también es particularmente agradable este encuentro y bueno, y este intercambio. Igualmente, Pablo. Me llama la atención, supongo que a los oyentes también, lo de la educación como una vacuna. ¿Qué nos puedes decir al respecto de esto en tu especialidad, que es la educación? Bueno, lo primero es ahí, en ese sentido, discriminar, separar lo que es el concepto de educar de lo que es meramente enseñar, ¿no? Que está tan asociado por ahí a lo asignaturista, y el educar por supuesto, implica una concepción bastante más amplia, ¿no? Tiene que ver también con la formación de aquellos valores deseables de circular en una sociedad. Desde ese lugar, el campo educativo implica una formación ciudadana que se da, por supuesto, sin un catálogo cerrado de estos son los valores y estos los valores indeseables, sino que se construyen junto al alumno, en la comunidad educativa y en la comunidad en su más amplio sentido, ¿no? Entonces, desde ese lugar, yo planteo justamente esta cuestión de vacunarnos frente a algunas circunstancias sociales que, por ejemplo, nos llevan a resolver los conflictos de manera violenta y no mediante el diálogo, poder construir una cultura de la convivencia, una cultura de la paz, poder navegar en un mundo diverso, en un mundo que nos implica desde ese lugar desafíos importantes, porque bueno, la bienvenida diversidad también es un espacio que por momentos es conflictivo y nos lleva a intentar resolverlo del mejor modo posible, ¿no? Y ahí se nos va o se nos juega en buena medida la construcción de una democracia de calidad que a veces está hackeada también por la proliferación de lógicas de trincheras, del mundo de la fake news, de justamente esta cuestión que las propias redes sociales a veces nos invitan a desconectarnos cuando no pensamos igual que el otro, a generar sesgos en el filtro de la información. Entonces, creo que uno de los grandes desafíos en la construcción de republicanismo, en la construcción de ciudadanía, pasa en buena medida por educarnos en este tipo de
de sujeto crítico, autónomo, reflexivo, dialogante, ¿no? En ese ideal que a veces parecen palabras muy altisonantes y bonitas, en verdad nos jugamos buena parte del futuro de la sociedad, ¿no? Entonces, muchas veces vemos los discursos políticos que focalizan mucho de esto de hay que priorizar la educación, educación y más educación. Pero bueno, hay que realmente concretarlo y, por supuesto, esto no pasa simplemente por atender las instituciones formales educativas, sino también trabajar en los territorios con las familias, ¿no? Ese es otro elemento fundamental para construir una cultura de la convivencia y una cultura del diálogo, ¿no? Y la educación nos vacuna, justamente nos genera anticuerpos para lo contrario de esa perspectiva, que es justamente una cultura de la violencia, de la guerra, como lamentablemente estamos asistiendo, ¿no? Ya, ahí te iba a decir Nos seguimos matando como moscas y sí, por más que a veces pensamos que estamos en la ola del progreso de la humanidad, lamentablemente asistimos a un mundo que sigue resolviendo de manera cruel e inhumana sus conflictos. Sí, sí. Eres profesor de ética, precisamente, y entonces, si antes te preguntaba sobre la educación, sobre la ética, ¿cómo influye en nuestra comprensión del ser y sobre la autenticidad de la existencia, de nuestra existencia? Nuestro programa es Eres, hablamos de seres, hablamos de nuestra existencia, y entonces aquí la ética, ¿qué papel desempeña la ética en nuestro ser y en nuestra existencia? Bueno, y es lo que determina la condición humana, ¿no? De alguna manera, como lo decía ya al comienzo de la cuna de la civilización filosófica, en la antigua Grecia, ¿no? Cuando Aristóteles justamente nos catalogaba como animales políticos y que justamente la ética termina llevándonos al campo de la política en su más amplia acepción, lo que estaba indicando justamente es esa capacidad de poder discernir entre lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Entre lo justo y lo injusto, lo correcto y lo incorrecto. Es de alguna manera lo que distingue la capacidad y la condición humana, ¿no? Entonces ahí tenemos un desafío también fundamental en relación a algo de lo que decíamos también hace un par de minutos, ¿no? La construcción valorativa en un mundo diverso, ¿no? En un mundo globalizado. Yo creo que el gran desafío va en buena medida por ahí, y la reflexión ética, ¿no? El ethos que construye ese núcleo central de la ontología humana es en definitiva, te diría que el rasgo filosófico fundamental lo ha sido siempre, pero más particularmente en este inicio del siglo XXI, ¿no? En algún momento la filosofía también discurrió por otros canales, yo creo que el siglo, por otras ramas, ¿no? de su construcción, el siglo XXI es realmente un regreso a la fuente de la raíz del debate que tenían los griegos sobre la construcción de la política desde la ética, ¿no? Creo que tenemos como nunca una nueva similitud con esa vieja construcción de la civilización de la antigua Grecia, ¿no? Yo creo que más que nunca esos debates son actuales, ¿no? Somos cada vez más contemporáneos de esta perspectiva del debate socrático, aristotélico, de los enfoques de Platón, de las escuelas estoicas y de las escuelas que construyeron ese pensamiento tan original e inicial del debate sobre la reflexión de la mejor vida en comunidad, ¿no? Y esto nos lleva solublemente a la reflexión desde el campo de la ética, ¿no? Un poco, bueno, en algunos autores, como Adela Cortina, ¿no? Que plantea justamente el enfoque desde una ética mínima, yo creo que ahí ese espacio de los consensos globales y algunos acuerdos mínimos es en donde nos estamos jugando en buena medida el futuro de la humanidad, ¿no? Por los desafíos que estamos teniendo, ¿no? En estos momentos. El punto de partida siempre será uno mismo, ¿no? No es lo exterior, es lo interior, ¿no? Exacto. Bueno, y eso es lo que tenemos justamente en el debe, ¿no? Como sociedad y también diría en la propia formación educativa, ¿no? La pregunta por el sentido, el por qué y el para qué de nuestra existencia y de nuestros actos es lo que quizás está menos presente. Entonces es por ahí que tenemos que ahondar en los abordajes,
la sociedad en su conjunto y los docentes también en particular en nuestras aulas, y diría que más allá del perfil de las asignaturas de humanidades, ¿no? Donde generalmente vamos a estas cuestiones, ¿no? Porque, bueno, vemos que uno de los grandes problemas, yo trabajo con adolescentes, más allá de ser docente en la universidad, soy docente en el ámbito de la educación media, de la educación secundaria, y la pregunta por el sentido es la que no está presente, ¿no? En una sociedad bueno, una sociedad, lo decías, empastillada, ¿no? Es brutal las situaciones que desde ese lugar nosotros estamos viviendo, ¿no? Y te diría que incluso este mundo post pandemia tenemos todavía escoletazos muy fuertes vinculados con la manera de relacionarse los adolescentes, muchas situaciones que están vinculados a depresiones, muchas situaciones que están también atadas, y el sistema educativo también lo piensa de ese lugar, ¿no? A veces a formar hacia el mercado del trabajo, que uno dice, bueno, es una de las funciones posibles de la educación, pero si nosotros no formamos también al sujeto de manera integral, ¿no? De los aspectos más humanos, más allá del rol que después vaya a cumplir en el mercado del trabajo, uno le da la sensación de que justamente estamos fallando en lo principal, ¿no? Que es poder reflexionar sobre el sentido de esa existencia, más allá después del oficio o la profesión que vaya a llevar adelante, y vemos cómo muchos de nuestros adolescentes están más focalizados por ahí en ese mundo de lo económico, en el mundo del consumo, y se pierde de vista, y ahí es donde entran en juego todas las angustias existenciales que de alguna manera no las resuelven bien, y terminan cayendo, bueno, en situaciones complejas desde muchos lugares, ¿no? Incluso en una sociedad que te empuja al rendimiento, como dice Han, ¿no? La autoexplotación, ¿no? Esa sociedad del cansancio que uno la ve permanentemente en el aula, ¿no? Ya con nuestros jóvenes, ¿no? O ir a una fiesta y estar tomando bebidas energizantes o pastillas para mantenerse bailando 10 horas, en vez del disfrute de lo placentero y del vínculo con el otro. Hasta parecemos que en esos espacios del disfrute, incluso también de la sexualidad, hay un empuje hacia el rendimiento más que al disfrutar de la experiencia junto a otros, ¿no? Y darle un sentido que no sea simplemente el de consumir, porque al final parece que se consumen hasta las propias vidas, ¿no? De ese modo. Y yo creo que ahí es donde el sistema educativo tiene que replantearse sus enfoques y comenzar a abordar los ejes vinculados al campo de la ética, al campo de lo valorativo, desde la educación primaria, ¿no? Desde la educación inicial. Poder generar comunidades de reflexión en torno al sentido de la existencia, ¿no? Y eso me parece que tiene que atravesar mucho más la construcción de lo educativo que esta cuestión de, bueno, no, en verdad debemos formar gente preparada para el mercado del trabajo, ¿no? El mercado del trabajo que además es absolutamente volátil y cambiante, y uno nunca, parece que siempre corre de atrás, incluso en esa formación, ¿no? Entonces es muy difícil la apuesta permanente a simplemente formar trabajadores, ¿no? Yo no digo que esto no forme parte de la currícula y que no tenga que estar presente, pero quizás es lo que estamos quedando más flaco, Claro. que estamos quedando más en el debe, es en la formación de ciudadanos desde el lugar del sentido de su existencia, ¿no? Y de la relación con el bien común y con el otro, ¿no? Tenemos una generación, por lo menos, creo que es un fenómeno global, pero también en Uruguay pasa, ¿no? Generaciones a veces muy despolitizadas, ¿no? En relación a la construcción de su participación en la vida pública y de la construcción del bien común, ¿no? Hay por ahí a veces mucho el mirarse el ombligo, esta cuestión, ¿no? Y ni te digo la lucha que tenemos a veces en las propias instituciones educativas con sacarlos directamente del mundo del móvil, ¿no? Del mundo del celular, las dificultades en la focalización de la atención, ¿no? Hay una economía de la atención que 10, 15 minutos es el máximo. Entonces, tenemos todos estos desafíos que los docentes los encontramos para que en principio nos escuchen dentro del aula a veces. Nos la estamos pasando muy bien del todo en ese lugar. Y esto tiene que ver también con un mundo que empuja a ocupar el lugar del viejo ocio noble del que hablaban los griegos, ¿no? De ese tiempo para reflexionar y pensar en una sociedad que apunta a estar
hiperconectada o estar siempre haciendo algo divertido, ¿no? Entonces, cuando ves a los jóvenes que te dicen permanentemente que se aburren o que les aburre leer una o dos carillas de un texto, creo que ahí tenemos un problema enorme, ¿no? A veces uno tiene la sensación que entra al aula en un partido de fútbol que lo va perdiendo 3-0, ¿no? Entonces hay que remarlas de ahí para colocar además estas discusiones sobre la existencia, porque cuando los chiquilines logran sacar la cara del celular, prestar atención y dialogar, es, por supuesto, maravilloso lo que ahí sucede, ¿no? Porque las edades, además, son seres filosofantes, como decía Gramsci, ¿no? La filosofía espontánea, todos somos filosofantes de ese lugar, filósofos, y es riquísimo. Lo que pasa es que tenemos que lograr que levanten la cara del móvil, que piensen que el mundo es algo más que consumir y poder tener un diálogo intergeneracional en relación a las cuestiones importantes de la vida, ¿no? Porque también nuestra generación se ha perdido en parte a veces, ¿no? En el móvil, en no tener diálogos profundos con nuestros hijos, y la verdad que están a veces muy perdidos, ¿no? Tanto ellos como nosotros. Es que eso de hablar de una educación para la persona, para la formación de la persona, suena muy naif, muy utópico, muy filosófico, muy poco práctico, muy esotérico incluso. No es nada práctico y entonces esto es para los soñadores. ¿Cómo lo ves? Que estoy totalmente de acuerdo con lo que estás planteando y que un poco cuando yo decía esto de que lo que teníamos en el debe es justamente ir por eso, ¿no? Por la formación de la persona. Y creo que uno debe insistir en un mundo que por ahí te señalan, o enseguida hasta uno puede tener esa sensación de si no es muy naif, si no es muy, como vos lo decís, esotérico plantear esto, y no, yo creo que eso tiene que ver con los propios resortes de un mundo que terminan situaciones como las que vos nos contabas, que es global, ¿no? De tantas personas tomando ansiolíticos, de tantas personas con situaciones de depresión, de un sistema educativo. Mira, nosotros tenemos hasta aquí en Uruguay que se medica muchas veces hasta incluso a los niños con Ritalina como si fuera agua mineral, ¿no? Para uno de los nuevos trastornos del siglo XXI, que es el trastorno por déficit atencional con hiperactividad, ¿no? Que también a veces tiene una base fisiológica, pero a veces una base cultural, porque el propio mundo, ¿no? Tan lleno de estímulos, y a veces el propio sistema educativo después no acompaña hasta una manera de aprender unos nuevos modos cognitivos que tienen los jóvenes. Entonces, bueno, hay un choque ahí también que hay que trabajarlo desde un lugar que tenga que ver también con una perspectiva de reflexión hacia dónde va la sociedad, hacia qué aceleramiento tiene, y esto nos lleva en el fondo al mismo lugar, ¿no? La pregunta por el sentido, la pregunta relacionada de qué rol juega la educación en torno a la formación de la persona, claro, es clave, ¿no? Es clave, y nosotros tenemos ahí que jugar un papel que es de resistencia y que hay que asumirlo como tal, ¿no? Porque a veces a uno le da esto mismo, ¿no? La sensación de que parece que pertenece a un mundo de la utopía, y en verdad el mundo, cuando ha de alguna manera mejorado en sus condiciones, cuando ha avanzado en términos, ¿no? de conseguir derechos, de conseguir mejores modos de relacionarnos, que nos ha hecho mejores, si se quiere, como especie, siempre ha surgido de posiciones que en principio parecían naif o utópicas, ¿no? Entonces hay discursos muy duros en estos momentos de ese pragmatismo miope, ¿no? Diría yo, que hay modos de la discursividad que se ha instalado desde los espacios políticos, desde los medios de comunicación, que se vuelven como parte del sentido común y que uno tiene que aprender a romper con ellos, ¿no? O en todo caso asumir que uno tiene ese rol que puede ser contrahegemónico del discurso que predomina, ¿no? Entonces, desde ahí hay una tarea de responsabilidad importante, ¿no? Que se tienen desde diversos espacios. Recién decía, no es solo la educación, los medios de comunicación, ¿no? Uno ve también cómo se banaliza el mal, se trivializa la comunicación, entonces consumen mucho también, ¿no? Chatarra, basura, nuestros jóvenes y nuestra sociedad.
en general, ¿no? Un mundo que parece más preocupado por el mundo de los famosos o los chusmeríos, ¿no? Como decimos por aquí, las vidas privadas de los famosos parecen ser más importantes que la formación por ahí en términos de valores deseables para una sociedad, ¿no? Vemos a muchos de nuestros jóvenes queriendo ocupar esos lugares de ser visible a partir de un reality en un medio o aparecer en las redes, ¿no? Ser parte de un espacio de lo viral, aún del modo que sea, ¿no? Acá lamentablemente tenemos, sé que también en España o en otros lugares ha pasado, esas peleas virales en los colegios que se filman y entonces ves esa lógica de que ser para muchos de nuestros gurises es aparecer, aun cuando aparezca en un lugar como víctima o victimario. Entonces cuando vos ves que de repente se están en un conflicto resolviendo por los golpes y la gente levanta los celulares para filmar en vez de intervenir, en vez de dialogar para ver cómo se puede resolver de otro modo esas situaciones, creo que pinta mucho de un mundo que parece estar muy perdido. Entonces, desde ese lugar, creo que hay que rescatar, sin ningún temor a resultar naif, rescatar la importancia de la ética, la importancia de la formación de la persona, porque creo que es ahí el espacio en donde estamos fallando en las sociedades, ¿no? Y ese es el gran desafío, porque por otra parte, uno ve los señalamientos constantes a estas situaciones, se dan, pero también se alzan voces, ¿no? Que la señalan y que intentan modificarlas, ¿no? Que intentan poner la reflexión sobre estas cuestiones. Así que creo que bueno, que es por ahí el camino y que hay que instalarlo diría yo que hasta reclamando muchas veces a aquellos que pueden llevar las políticas públicas adelante y uno formar parte, si se puede, de ellas, ¿no? Tener un ejercicio directo de la democracia, no solo depositar todo en manos de nuestros representantes, ¿no? Que también creo que es un problema que tenemos. Siempre estamos esperando que todas estas cuestiones, incluso vinculado a lo ético, a lo valorativo, desde las políticas públicas o políticas educativas que se apliquen, vengan de la mano de quienes son nuestros representantes. Yo creo que hay que, como sociedad civil, participar más activamente, pero hay que instalar el discurso público, ¿no? Hay que dar el debate público desde exigiendo una educación que atienda a la formación de la persona. Yo no sé si es que, como pasa con nuestra dimensión espiritual, que lo colgamos, lo dejamos ahí en manos como si no fuese algo nuestro, personal, como puede ser nuestra alimentación o como puede ser nuestro puesto de trabajo, exacto. Y eso pues ya de las manos de las religiones, a una creencia y ahí y nada de filosofía, nada de educación cívica, ni nada por el estilo. Exacto, bueno, sí. La formación espiritual desde ese lugar es fundamental y por supuesto que no podemos depositarla simplemente en el espacio de la religión, ¿no? Yo he seguido el debate en España que se viene dando además desde el comienzo del siglo XXI, ¿no? Ya con las modificaciones en su momento en la ESO y con la educación competencial y las habilidades y el mercado del trabajo y el retroceso que en ese lugar sistemáticamente tuvo también la presencia de la filosofía, o la filosofía que aparecía muy atada a la religión, ¿no? Creo que también tiene que ver con una tradición de la propia construcción de España, ¿no? En vínculo con lo religioso. Bueno, Uruguay por el contrario, es un país bastante de ese lugar, por su propia tradición, muy laico, y quizás la discusión de lo valorativo, o cuando hablamos de ética o de moral, ¿no? No queda tan atado o asociado a lo religioso, sino que va mucho más por esta cuestión de la formación ciudadana laica, por los debates públicos que cada generación también se da en relación a los valores deseables, ¿no? Y acá hemos asistido también, no tanto a ese vínculo, o sea, no genera tanta polémica decir, bueno, deberíamos dar ética o trabajar sobre la moral desde las primeras edades de primaria, porque no queda tan asociado o no hay un debate público fuerte diciendo, bueno, pero eso es terreno de la religión o del pensamiento dogmático que aparece con estas son las normas, los 10 mandamientos, entonces es una manera de adoctrinar a nuestros jóvenes. Quizás acá hay desde ese lugar una discusión más amplia en relación al papel que en sí juegan las humanidades en valores que siempre están en construcción, ¿no? O sea, que no hay un espacio de lo dogmático, sino que justamente
la discusión del campo de las humanidades, de la filosofía en particular y las humanidades en general, siempre nos llevan a una construcción no cerrada de lo valorativo, ¿no? O sea, que se va construyendo. Por supuesto que uno piensa que hay cuestiones que incluso construyen los derechos humanos universales, que son puntos de partida, ¿no? Podemos decir, preferimos o debería ser preferible la paz a la guerra, por ejemplo, ¿no? La convivencia y saldar las discusiones por medio del diálogo que por medio de la violencia física. O sea, hay cuestiones ahí que son puntos de partida. Yo creo que hay que trabajar fuertemente en estas cuestiones, que a veces son dicotómicas, pero nos hacen ver claramente la importancia de algunos derechos humanos universales que van mucho más allá de aspectos de la religiosidad. Que ojo, ¿no? Porque yo también reivindico de algún lugar, hay valores del cristianismo primitivo, que más allá de lo que uno pueda asumir como religión o no, sea creyente o no sea creyente, que son muy valiosos. Que son muy valiosos. O sea, que son valores que uno los debe mirar desde un lugar que va más allá de las religiones, ¿no? Porque nos aportan a la sociedad globalmente. Entonces, creo que ahí hay puntos también de partida que más allá de que una educación no deba asumir una religión en particular, ni un Estado deba asumir una religión en particular, son valores deseables de incorporar al debate público y al diálogo con nuestros jóvenes. Entonces ahí no debería haber tampoco una competencia entre religión y filosofía, humanidades. Yo creo que podríamos hablar de esa construcción de letos, en donde también aspectos de la religión tienen cosas importantes para decir, ¿no? De diversas religiones, ¿no? Sacándoles todo lo que pueda tener después de simplemente dogmático o de buscar prosélitos para su perspectiva de religiosa particular y concreta, ¿no? Entonces, Uruguay ha vivido también un retroceso en este último periodo de gobierno. Hemos cambiado de signo de gobierno y este nuevo gobierno que tenemos en curso ha recortado horas de filosofía en aras de la educación competencial, en donde aparece, por ejemplo, filosofía perdiendo horas respecto del emprendedurismo. Claro. Se sustituye horas de filosofía por el abordaje del emprendedurismo y bueno, creo que eso es muy sintomático de esta otra mirada. La filosofía no da de comer. Exacto. de esta mirada que veníamos hablando, ¿no? Y para mí es brutal, ¿no? Ese retroceso y acá estamos en un debate público, ¿no? Al respecto, porque cuanto más deberíamos incorporar en la currícula las filosofías y las humanidades, las estamos haciendo recular en nombre del pragmatismo del mundo del trabajo, incluso de esta mirada que es la del emprendedor, ¿no? Que me hace acordar tanto al enfoque de Byung-Chul Han, ¿no? Sobre cómo vos en la sociedad del cansancio terminás autoexplotándote, ¿no? Porque incluso sos ahora tu propio patrón, ¿no? Tu propio jefe, las 24/7, como dicen, ¿no? Y ya hay hasta una desregularización del propio mercado del trabajo y los derechos laborales que también se consiguen ahí. Ahora es, bueno, si fallás, además es tu culpa, ¿no? Tú puedes, tú debes, y si fallás, quedaste solo porque es, en definitiva, no diste tu máximo, ¿no? Y también el Estado y lo social empieza a desaparecer también en esa protección del individuo, ¿no? Entonces, estamos en un momento también muy difícil desde ese lugar, y yo creo que hay que reivindicar como nunca el valor de las humanidades y de la filosofía. Muchas gracias, Pablo, por tu colaboración. Ya el tiempo se nos agota. Y simplemente también, ya que estamos hablando de un lado y del otro del Atlántico, pues recordar también una figura como Pepe Mújica, que sé que estuviste con él la semana pasada y que creo que es un buen valor, un buen referente para esto de que estamos hablando sobre las personas cuando tienen una ética, cuando tienen unos valores. Lo que pasa es que es más la excepción que la regla, ¿no? Porque lo de Pepe es el ave rareis, ¿no? O la excepción que más que la regla en estos momentos. Exacto, un ejemplo de vida, de su trayectoria, ¿no? Que también ha tenido sus luces y sus sombras, pero ha aprendido a colocar lo importante que tiene que ver, ¿no? Con la empatía, el amor, el bien común, de denunciar lo que implica simplemente una visión desde la sociedad del consumo y colocar un mensaje también de esperanza para las nuevas
generaciones. Y bueno, a sus 90 años y con una enfermedad a cuestas sigue participando de la vida pública y de la vida política en su término más amplio, intentando colocar un mensaje que tenga que ver con esto que hemos hablado en definitiva a lo largo de todos estos minutos, de preguntarnos por qué es lo importante en la vida. Y yo creo que ahí ese es el valor de un mensaje que, como el de Mujica, que termina siendo global, universal, y a uno le da un poco de esperanza, que bueno, que también el reconocimiento a ese discurso y ese enfoque habla también de necesidades que el mundo también tiene de empezar a escuchar otras cosas y poder enfocarse en otras cosas que construyan una mejor sociedad en común, ¿no? Así que espero que desde ese lugar también podamos ir avanzando, ¿no? Los problemas en términos humanos son globales, ¿no? Mujica plantea algunos desafíos importantes y yo creo que desde ahí lo que pasa a este y otro lado del Atlántico tienen mucho en común, ¿no? Bueno, acá hay algo lindo de lo tecnológico, ¿no? De poder unir el mundo a través, justamente, vivimos en el mismo barrio, en ese lugar, parece, ¿no? Que somos todos vecinos, y eso es muy interesante, y bueno, te agradezco la posibilidad del diálogo, de la palabra, y de colocar estas cuestiones en escena, ¿no? Me parece que es fundamental, así que te mando a ti y a todos los oyentes un abrazo grande desde Montevideo. Pues muchas gracias, Pablo. Ojalá que esta divulgación, es lo que tratamos en Eres, Hablamos de Seres, en Radio Sapiens, para precisamente vuestros discursos, vuestras reflexiones y estas ideas que se divulguen lo más posible y que eduquemos, ¿no? También valga en el sentido de enseñanza, ¿no? Estamos enseñando. Estamos mostrando estas reflexiones y por eso hemos invitado en este caso a Pablo Romero García, un experto en estos temas tanto de educación como de ética, al que le agradecemos su participación y colaboración. Muchas gracias, abrazo grande. Uniendo poesía con filosofía, como manifestaba el primer entrevistado, os dejo en compañía de Lola Llabrés, que va a recitar un poema de Manuel Fernández Plaza que me ha dedicado y al que se lo agradezco enormemente. Saludos de José Gabriel Vázquez. Dejar de hablar, arder con la última luz, crepitar en sol sostenido palabras siempre inabarcables de armonía prescrita. En la boca el viento y la sed. Ser lo vivo unánime, innominado, irradiando en horas salvajes lo sagrado. Fundar un abismo y su certeza de vacío. Ahondar la quiebra del mundo, deshabitarlo. Morir en las olas que nos derivan, elevándonos insobornables. Escucho tu vertical grito de oscuridad, enmudeciendo este desierto posthumano. El futuro quedó atrás, desconociéndonos. Nada te pido, doy lo que fui. Desenterré promesas ciegas de cristal para estallar mi propia voz ya sin idioma. Deserté y cerré los ojos para ver. De Manuel Fernández Plaza, 1 de noviembre, poeta.